Bienvenidas y bienvenidos. Soy Fátima Rodríguez, profesora en el Centro Universitario San Isidoro, en el grado de Comunicación, un centro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y hoy vamos a hablar de cómo las palabras en las etiquetas de las botellas de vino pueden influir en nuestra percepción del producto y en la forma en la que hablamos de él. Si alguna vez han elegido un vino por lo que leyeron en su etiqueta, este episodio les resultará revelador. ¿Por qué centrarnos en el vino? Pues porque a diferencia de otros alimentos o bebidas, el vino tiene una gran complejidad sensorial y muchísimas variedades, lo que lo hace un producto especialmente difícil de elegir. Por eso la información de la etiqueta es fundamental en el momento de la compra. Mi investigación se centra en vinos andaluces con denominación de origen protegida, dado que Andalucía cuenta con 8 denominaciones de origen que abarcan estilos muy diversos, y esta diversidad es un escenario ideal para analizar distintas estrategias discursivas y obtener conclusiones aplicables a otros contextos. Imaginemos por un momento que estamos frente a la góndola de un supermercado. Algunas etiquetas describen el vino con un lenguaje muy evocador, sin embargo otras lo describen de una manera como muy descriptiva, con información muy técnica. Estas dos maneras de narrar el vino, emocional versus descriptiva, nos llevaron a preguntarnos si pueden las palabras de la etiqueta cambiar la manera en la que percibimos y hablamos del vino, y si influyen de alguna manera en nuestras elecciones, las elecciones que terminamos haciendo. Este tema es muy relevante para la industria vinícola española, dado que en nuestro país se produce tanto vino como en Francia y en Italia, siendo líderes en volumen, pero el precio medio de nuestro vino es bajo, o al menos más bajo que el de los principales competidores, que son líderes en valor. Necesitamos aumentar el valor percibido en un proceso que se denomina premiumización del producto, puesto que nuestro producto ya tiene una gran calidad, pero esa calidad no siempre se traduce en el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por él. Además, con un consumo en descenso y los consumidores habituales envejeciendo, es clave atraer a nuevos públicos. La etiqueta nos puede ayudar traduciendo la complejidad del vino a un lenguaje más accesible y abriendo así este producto a nuevos grupos de consumidores. Aunque la mayoría de los estudios sobre etiquetas de vino se han enfocado en lo visual, el diseño, el color, etc., yo quise fijarme en el texto. ¿Qué nos dicen las palabras de la etiqueta? ¿Qué efecto tiene ese pequeño relato? ¿Trasciende el momento de compra y llega incluso a tener un efecto cuando el producto está siendo consumido en el hogar? Para investigar esto combiné análisis cualitativo y cuantitativo en una serie de catas en la que participaron 40 personas diferentes. Las catas estuvieron agrupadas por tipos de vino y se diseñaron de forma que presentaban 3 fases. En la primera fase teníamos una cata ciega o cata de control, donde se probaron 4 vinos sin ninguna información para ver cómo se describían solo con los sentidos. En segundo lugar teníamos una fase de cata informada, donde los mismos vinos eran presentados, sin decir que eran los mismos vinos, cada uno con un texto de etiqueta. Unos vinos tenían un texto descriptivo, con datos objetivos sobre la variedad de uva, la crianza, las notas de cata, y otros un texto emocional, evocando imágenes, sensaciones, recuerdos, momentos de consumo compartido, etc. Por último, se realizaba una cata comparativa en la que el mismo vino era probado en primer lugar acompañado de un texto descriptivo y seguidamente acompañado de un texto emocional. Así comprobamos si el discurso podía inclinar la elección a pesar de tratarse del mismo producto, dado que nuevamente los participantes desconocían este hecho. En todas las fases recogimos 2 tipos de datos. Por un lado, las descripciones verbales de los participantes, es decir, su opinión comunicada, y por otro lado, sus elecciones, que al final es una muestra de sus verdaderas preferencias. Luego se analizó todo en detalle, aplicando tanto análisis cualitativo como cuantitativo, con pruebas estadísticas como el chi-cuadrado para comprobar si las diferencias detectadas eran significativas. Los resultados fueron muy reveladores. En primer lugar, el tipo de texto en la etiqueta modificó el lenguaje de los consumidores sustancialmente. Cuando los vinos eran probados en cata ciega, el lenguaje se volvía sensorial y básico, centrado en sensaciones muy generales, como el cuerpo, el sabor o la intensidad. Sin referencias adicionales, se limitaban a decir si el vino era suave o intenso, poco más, y siempre muy conectado con la percepción sensorial. Cuando el vino era catado acompañado de un texto descriptivo, el discurso se volvía más técnico, más preciso, se usaban términos enológicos mucho más específicos como taninos firme o acidez equilibrada, mencionaban notas de catas específicas como los frutos rojos, las especias, el chocolate, la madera, e incluso se hacían referencias a la elaboración como el tiempo de permanencia en barrica.
En resumen, en la etiqueta descriptiva les dio herramientas para identificar atributos concretos y hablar del vino de una forma más profesional, convirtiéndose en una guía de esa experiencia de degustación del vino. Finalmente, cuando los vinos eran presentados con textos emocionales, las descripciones pasaron a ser mucho más subjetivas y personales. Usaban adjetivos muy evocadores, describiendo el vino, por ejemplo, como elegante o seductor, y expresiones muy ligadas a emociones o a recuerdos de las personas, como me recuerda a, o lo utilizaría en una ocasión especial, o yo bebería este vino mientras cocino. La etiqueta emocional parecía despertar conexiones más íntimas en la manera de expresarse. En segundo lugar, el texto de las etiquetas también influyó en las preferencias. Las preferencias que se analizaron, como acabo de comentar, por las elecciones realizadas durante todo el procedimiento. Las pruebas estadísticas confirmaron que la diferencia en las elecciones no fue debida al azar. En concreto, en la fase comparativa, en la última fase de la cata, el 65% de los participantes prefirió la etiqueta con texto emocional, aun siendo el mismo vino. Es decir, la narrativa emocional inclinó la balanza de la preferencia de forma significativa. En conclusión, se podría decir, o resumir un poco, que al influir en el lenguaje del consumidor, el texto de la etiqueta influye también en cómo éste percibe y valora el vino. La etiqueta se convierte en una herramienta estratégica para las bodegas, pues les permite construir una historia en torno a sus vinos, comunicarse mejor con sus públicos y convertir la calidad, que como decíamos no está en cuestión, en un valor percibido mucho mayor. Al final el vino se bebe con los sentidos, pero se cuenta con las palabras, y esas palabras pueden marcar la diferencia. Gracias por escucharme. Si quieren conocer la investigación completa pueden encontrarla en la revista Mediterránea. Hasta pronto.